no fue algo que fue de la noche a la mañana, o sea, esto fue un proceso y quiero dejarlo súper claro porque a veces la gente piensa en las empresas que la sustentabilidad es como de la noche a la mañana, se parte así. Freemet sí, fue, yo creo, atípico porque nosotros nacimos desde la sustentabilidad, es nuestra propuesta de valor y en ese tiempo obviamente era como algo muy diferente. Hoy en día obviamente somos referentes para otras marcas y eso está súper bien. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular. Soy Pétaro Stoich y hoy nos acompaña Carolina Urrutia, cofundadora de Freemet. Carolina, muy bienvenida a Revolución Circular. Gracias, Pedro, rico estar acá. Oye, el gusto es completamente mío, lo hablábamos fuera de cámara. Esto es una conversación que debíamos hace muchísimo tiempo, desde un minuto que nos conocimos aquí en Iquique. Tuve el gusto de conocerte en persona, de conocer tu emprendimiento y desde ahí hasta ahora, Carolina, he visto nada más que éxitos, reconocimientos y un posicionamiento muy grande que no tengo duda va a ser de gran interés para el público de Revolución Circular. Pero antes de entrar en materia, en toda la motivación y el desarrollo que han hecho, te agradecería como contexto que nos contaras a todas las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, América Latina y todos los rincones del planeta, cuál es la historia de Freemet, cuáles son sus principales productos y sus líneas de negocio. Freemet nace el 2014, ya son más de 10 años, la verdad. Pareciera que es menos, pero, pero sí, a través de la mano de, podríamos decir en ese tiempo, dos jóvenes, Andrea, mi socia, Andrea Moraga, que ella es más del área comercial, y yo que soy bióloga marina, del área más técnica, podríamos decir, de producción, en donde se nos ocurre la idea de lanzar un proyecto Corfo que es generar la primera línea de productos de limpieza sustentable de Chile. Y en línea con eso, con una tecnología también que fue apoyada por Corfo, que fue el desarrollo de una patente que tenemos actualmente que es capaz de detoxificar agentes contaminantes también de la ropa más que nada o de la piel, por ejemplo, que van adheridos a la piel a través de productos de limpieza como detergente, lavalosa, limpiadores multiuso y también para el tema del cuerpo el jabón, que ese fue como los primeros 4 productos que nosotros lanzamos el 2015. Y esto estuvimos desarrollando los 2 años, los certificamos como biodegradables, en ese tiempo ni se hablaba de lo que era la biodegradabilidad, para que de alguna forma demostrar científicamente que nuestros productos no están afectando los cursos de agua, que finalmente el foco que a nosotros nos interesa más. Y por otro lado, que se degradaran en corto tiempo. Esto quiere decir, en menos de 28 días ya volvieran a su estado más elemental posible, más natural posible. Y así fue como en el 2016 recién partimos con la comercialización de los productos. O sea, tuvimos 2 años como proyecto, podríamos decirlo. Y el 2016 fue cuando ya empezamos la realidad de lo que es un emprendimiento. O sea, cómo vendemos. Y ahí se presentaron varios desafíos, porque nosotros primero pensamos que Freemet, como dice su nombre, libre de metales, que eso significa, iba por esta tecnología también que habíamos descubierto, habíamos patentado, que finalmente detoxifica arsénico, plomo, mercurio, cadmio, iba a caer mejor en lo que es la minería. Y me acuerdo que fuimos con Andrea el 2016 como a principio a Exponor, pensando que ahí la íbamos a romper y en realidad no pasó nada, absolutamente nada. Y ahí fue cuando dijimos, chuta, ¿qué hacemos? Porque igual es difícil la venta, sobre todo los emprendimientos, y nosotros con toda esta novedad y de la sustentabilidad, y en ese tiempo la verdad que no estaba como la gente muy en línea con esto. Y fue cuando dijimos, bueno, tuvimos una conversación con un mentor, a través de Mujeres Empresarias, tuvimos la conversación con un mentor del área de minería, y él nos dio un muy buen consejo. Nos dijo que la minería no era todavía la minería es para después, cuando Frimes ya esté posicionado en el consumo masivo. Entonces, él nos recomendó hacernos conocidas como en el consumo masivo, en la venta directa, y cuando ya esta marca dijo esté más posicionada, pueden ir a conversar y va validada, finalmente pueden ir a conversar con más comerciantes. Y dijimos, bueno, ya. Y en ese tiempo estaba el boom de las redes sociales, partió como el boom de las redes sociales. Y fue ahí que nosotros nos hicimos un Instagram
no, un Facebook, perdón, partimos con Facebook y un Instagram. En ese tiempo era más Facebook el tema, y empezamos a lanzar todas nuestras publicaciones, nuestros productos, a hacer algunas campañas con ventas muy pequeñitas el 2016, pero empezó a aprender mucho y empezamos aparte, llevamos porque esto lo hacíamos con la Andrea, o sea, no teníamos gente para trabajar, nada. Fabricábamos los productos al principio en una fábrica que era muy chiquitita y empezamos a probar cómo vender, como una marcha blanca. Y la misma gente nos fue devolviendo los envases. Entonces dijimos, oye, acá hay algo que nosotros podemos tener un valor agregado, que es la devolución de envases, acá en la región metropolitana. Entonces empezamos a pasar los envases, después nos devolvían y empezamos a ver que igual nos ahorramos plata con eso. Y empezamos a generar como un modelo de negocio circular sin saberlo también. O sea, soy súper honesta, que en ese tiempo tampoco se hablaba mucho de economía circular. Y fue así como empezamos a las primeras ventas de Freeman. Fue muy, muy de a poquito, muy puerta a puerta, muy que salíamos, no sé, poner en el auto de la Andrea a vender. O sea, los jueves, que era como el día de jueves y viernes, una cosa así, eran los días de repartir, por decir alguna forma. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal. Soluciones para el desarrollo humano. Oye, qué interesante la historia y no tengo duda que las personas que nos ven y escuchan se van a sentir muy identificadas con el proceso que ustedes han pasado, este recorrido del héroe que definitivamente todo emprendedor ha tenido que transitar. Muy interesante el modelo también y creo, Carolina, que nos identificamos, yo me siento muy identificado con lo que tú dices también, porque nos cruzamos con la economía circular. Muchos incluso de las empresas grandes que hemos entrevistado en el podcast, se cruzan con este gran concepto que hace después, posteriormente, sentido económico. Súper interesante. Sí, y claro, y fue ahí cuando también nosotros visualizamos que habían organizaciones que empezaron como ya a validar que uno fuera también parte de una sustentabilidad. Por ejemplo, ser empresa B, el 2017 ya nos certificamos como empresa B, el 2017 también nos invitaron a formar parte de la Fundación Basura, acá Chile, y empezamos bien a trabajar con algunas ONG, como que van en línea también con el propósito, pero no fue algo que fue de la noche a la mañana, o sea, esto fue un proceso y quiero dejarlo súper claro porque a veces la gente piensa en las empresas que la sustentabilidad es como de la noche a la mañana, se parte así. Freemet sí, fue, yo creo, atípico porque nosotros nacimos desde la sustentabilidad, es nuestra propuesta de valor y en ese tiempo obviamente era como algo muy diferente. Hoy en día obviamente somos referentes para otras marcas y eso está súper bien. Pero, pero igual tengo que explicar que también es un camino que se va llevando de a poco en algunas empresas que no lo son. Completamente de acuerdo y muy valioso ese mensaje. También, siempre lo decimos desde la mirada del emprendimiento, hay que obsesionarse con la paciencia. Todos los procesos toman años y me sorprendía justamente con lo que decías. Vas a cumplir 9 años en este proceso y generalmente lo que uno ve en este camino es que cada una de estas etapas toma aproximadamente 10 años, así que cuadra mucho con todos los casos que uno ve en los textos y en los casos reales. Pero, Carolina, eh, avanzando en lo que es FreeMed, me voy encontrando con contenido, con definiciones que son muy interesantes y me detuve inmediatamente en el propósito, que es bastante claro. Y abro comillas, amamos los ríos, lagos, lagunas, humedales y océanos libres de contaminación. Ese es el propósito extremadamente explícito de FreeMed. ¿Cómo se traduce este propósito en la operación diaria de la empresa? De hecho, nuestro propósito también y quiero hablar de eso también, porque a una empresa igual le cuesta entender cuál es su propósito. Una empresa sobre todo que quiere finalmente tener un triple impacto, pero ¿cuál es nuestra batalla? Y eso a veces como que cuesta porque tenemos que abarcar muchas cosas sociales, ambientales, pero finalmente nosotros hicimos un estudio branding de la marca Free.
quiero ahondar en esto porque es súper importante, porque hay muchas empresas también que les cuesta encontrarlo, pero está ahí latente, es parte del ADN de uno. A veces no sabemos cómo reconocerlo. Nosotros hicimos un estudio de branding en su tiempo, porque claro, teníamos una marca sustentable. Ese era como nuestro tema. Era limpieza más natural en ese tiempo. Era como algo muy básico, pero no tenía un contenido como un centro. Entonces, claro, nosotras donábamos dinero a muchas instituciones, éramos de empresa B, reforestábamos parte, no sé, pues, de la Patagonia, reforestábamos acá, cooperábamos con las reforestaciones, también cooperábamos con algunas ONG relacionadas con el agua, pero como que no éramos ni chicha ni limoná, como se dice, ¿ya? Y me acuerdo que en su minuto me llamó un día Luciano Castellucci, que él es experto en marketing y también en branding de marca. Y a él le encanta, todavía le encanta, ¿cierto? Le encantaba, pero él decía que él podría aportarnos mucho desde la visual y desde que nos comprometiéramos en encontrar un propósito. Y ese propósito, gracias a un estudio con nuestros clientes, con la empresa a cuales le vendemos y todo, y con también conocernos a nosotras mismas, dijo, el propósito de ustedes nos presentó, siempre lo han tenido ahí, decía él, siempre ha estado ahí. Y ese propósito es cuidar el agua, es amar la vida. Porque ustedes lo que están haciendo hoy es proteger el agua y su ecosistema a través de evitar la contaminación, ¿cierto? Desde los hogares de las casas. Y esa era como ese era nuestro propósito. Y ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta con Andrea que siempre había estado ahí, en nuestro ADN. Y ahí fue cuando también nos ordenamos un poco y dijimos, ya, de ahora en adelante vamos a elegir que todas las fundaciones que nosotros vayamos, por ejemplo, a colaborar, porque siempre nos llegan muchas solicitudes, y dijimos, van a ser ligadas también con el tema del cuidado del océano, la educación ambiental ligada a las aguas, el tema, por ejemplo, un alto en el desierto, que combate un poco lo que es la crisis hídrica del norte de Chile, y empezamos también ese fue como nuestro foco. Y ahí también nuestra imagen de marca también cambió. Vamos a ser un poco transgresores, vamos a llevar este amor por la naturaleza también en nuestro packaging a las personas, para que se empiecen como a encantar de la fauna marina, también de que conozcan, por ejemplo, cuáles son las ballenas, cuáles son los tipos de ballenas que hay, cosas de ese estilo y empezamos a enganchar con ellos a través de nuestra imagen también. Y ahí fue cierto que empezamos a hacer como un marco, como un marco basal, por decirlo de alguna forma, de que esto es lo que nosotros somos. Y así es como nosotros nos vamos a parar hoy en día en la góndola de retail, en nuestros clientes, en nuestro propósito como también como empresa. Por ejemplo, nosotros todos los años vamos de paseo con nuestros colaboradores y los llevamos siempre a hacer una actividad acuática. Entonces, ya sea hacer surf, hacer, no sé, rafting, algo que tenga relación con el agua, sacarlo un poco de como de la dinámica de la ciudad y llevarlos también a explorar algún lugar, todo relacionado que tenga que ver con agua. Oye, muy interesante y un excelente punto porque particularmente cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de sostenibilidad, después economía circular, vamos generando nichos mucho más específicos que, como tú señalabas, facilitan después el cómo te presentas, cómo desarrollas tu propio modelo, porque el que mucho abarca, poco aprieta, como decimos en Chile y en América Latina, es un gran mensaje que compartes con las personas que siguen a Revolución Circular y lo encuentro extremadamente interesante porque además se liga con el tema central de lo que venimos a hablar, que es la economía circular. Y te quería preguntar, después de ya haber definido esa visión de enfocarse en este nicho marítimo, ustedes empezaron a ver el poder de la economía circular, tú me decías también quizás de forma accidental en una primera etapa, porque tenían un retorno de parte de los clientes, pero empezaron a ver que este nicho tenía un poder oculto muy interesante para Freemet y te quiero preguntar, ¿qué rol está jugando la circularidad en el desarrollo de los productos y procesos de la compañía y qué principios específicamente de la economía circular están inspirando a Freemet particularmente hoy? Bueno, nosotros partimos ya después, con el tiempo yo estudié un diplomado de economía circular, porque me faltaban esas herramientas técnicas y obviamente tenía que también, es súper importante igual prepararse para lograr hacerlo bien finalmente. Y con el tiempo hice este diplomado y
en la Universidad de Chile y me acuerdo que fue gracias también a Alejandro Chacón, que él y a la Fundación Basura también, que nos como que nos motivó finalmente a ser parte de esto y a educarnos un poco más a varias como empresas y emprendimientos que estaban en esto. Y ahí fue cuando empezamos ya a practicar, por ejemplo, estrategias de Ellen MacArthur para, no sé, pues, los 3 principios ya para desarrollar los productos. Y ver nuestros productos como una unidad básica de la cual, ¿cierto? Cada uno tiene que tener finalmente un estudio tanto aguas arriba como agua abajo, como decimos nosotros, y empezamos a decir ya, ¿qué es lo más finalmente? Porque pasa mucho que el plástico está muy demonizado en la industria y pasa porque finalmente se desconoce también que la huella de carbono que muchos otros materiales tienen. Entonces, no siempre el vidrio es más ecológico que el plástico. No siempre el aluminio también es más ecológico que el vidrio, que el plástico. Todo depende finalmente de cómo se vaya a usar y cuál va a ser también el fin de vida que le vamos a dar a ese material. Y así fue como empezamos, ¿cierto?, a interiorizarnos más en el tema. Una vez ya resuelto esto, nosotros de hecho, yo me acuerdo siempre que hablé con Gonzalo Muñoz al principio de Triciclo para saber de qué material ocupar. Esto fue como el 2016, ya también antes de saber todo este tema. Fue como, ¿qué material era el menos contaminante en ese tiempo para usarlo en nuestros detergentes? Y él mismo me decía, Caro, me decía, usen materiales reciclables. Eso es como un punta de pie inicial, la base, pero por favor no uses tantos materiales y realmente empieza con la monomaterialidad. Entonces empieza a usar, por ejemplo, un material que sea ojalá el mismo para que sea lo más fácil del mundo reciclar. Y si lo van a reutilizar, empieza a trabajar, por ejemplo, con el HDP2, que es como el plástico 2 que usamos en los detergentes, ¿ya? Y ese, ¿cierto? Le vamos a dar finalmente una reutilización, tú lo vas a buscar y empieza a evaluar también con los operadores logísticos cuánto van a gastar. No lo puede ir a buscar una botella solamente, sino que empezamos a generar ahí una estrategia de decir, bueno, cada vez que le pasemos el segundo pedido, aprovechando el viaje, vamos a traernos de vuelta el otro. ¿Ya? Y eso que partió como algo tan accidental, digo yo, como algo tan natural, después fue un desde para trabajar con nuestros operadores logísticos, porque hay que aclarar que en nuestro caso el 60% de las ventas de Freemit se hace por e-commerce, a diferencia de otros productos de otras marcas que la mayoría de los productos se venden en la góndola, en retail, nosotros el 60% se vende por e-commerce. Si llegamos desde Arica a Punta Arena, finalmente a través de operadores logísticos. Entonces, Fantástico. y ellos fue súper atractivo también trabajar con Freemit y claro, cuando nosotros le contamos este modelo, se tuvieron que también que adaptar a nuestro modelo, que era recolectar los envases de vuelta. Cosa que igual, con los operadores logísticos acá de la región metropolitana funciona perfecto, pero todavía nos queda, ¿cierto?, trabajar con estos grandes courier que son como y cambiarle esa visión para que también puedan también colaborar y que el modelo también pueda funcionar. Excelente, súper, súper interesante y qué novedoso también que productos de consumo masivo, claro, que tienen esta particularidad de tener un foco más sustentable, hoy con el e-commerce también puedan tener un impacto tan grande y puedan generar una atracción y un atractivo tan importante en un país como Chile, que también tiene sus particularidades, todo el mundo lo sabe, América Latina, de geográficos, ¿no? Carolina, me sumergí en el reporte de sustentabilidad que ustedes desarrollan, que es extremadamente interesante, y quiero conversar un poco más sobre las fórmulas biodegradables que ya nos señalabas anteriormente, que regresan a a la naturaleza a través del desagüe. Todo el mundo lo sabe cuando usamos este tipo de productos, pero desde una mirada científica, ¿cómo garantizan que estos productos realmente no dañen los ecosistemas acuáticos que son parte del propósito, como lo mencionamos anteriormente, fundamental de Freemet? Sí, eso se hace a través de un estudio. Actualmente nosotros lo hacemos en la Universidad de Playa Ancha. Tienen un centro de certificación de materiales, por decirlo, de sustancias biodegradables. Y ellos finalmente lo que nosotros hacemos es mandarles muestras de los productos, así contándolo bien básicamente, para que también otros lo puedan hacer. Y también no solamente se hace ahí, también se hace en el DICTUB, por ejemplo y se mandan las muestras, se envían y ellos hacen un estudio que se llama demanda bioquímica de oxígeno, ¿ya? Y a través de este estudio se va verificando
cuánto tiempo demora en degradarse naturalmente, finalmente, una sustancia. ¿Ya? Si llega al que a los 28 días se degrada el 60%, eso significa que tiene un 100% de efectividad ese producto como biodegradable. Como que esa es la normativa. ¿Ya? En general, nuestros productos se degradan 99. A ver, hay algunos que se demoran 98 días, algunos que se demoran, no sé, 4 días, y me llama la doctora en química ambiental de la UPLA y me dice, claro, tu producto está listo. Y yo, pero ¿cómo tan rápido, no? Es que ya tan se degradan ultra rápido. Y claro, suele suceder que cuando tienen materias primas que son de origen natural, ya se degradan mucho más rápido, obviamente, que las que no tienen ese origen. Así que en general eso es básicamente, y eso qué nos asegura a nosotros como consumidores. Finalmente que cuando nosotros digamos, no sé, lavamos la loza con la balosa o nos duchamos con nuestros productos de limpieza corporal o lavamos la ropa, esa agua que se va por el desagüe, que es el 80% finalmente que llega de esa agua a los a los cursos naturales, se va a degradar fácilmente sin afectar ni bioacumularse finalmente en organismos acuáticos o en agentes, ya sea, por ejemplo, a través de microplásticos, y revisando también las sustancias que van teniendo nuestros productos. Pero de esa forma se certifica la biodegradabilidad hoy en Chile. Lo otro que también se certifica es ser cruelty free o ser vegano, que no necesariamente siempre decir, oye, sí, yo soy vegano y listo y nada más, sino que también lo ideal es que haya un estudio de trazabilidad, que lo pueden hacer, por ejemplo, vegetariano hoy, o en el caso de cruelty free, que es donde no se hacen testeo en animales. Sobre todo nosotros lo hicimos porque nuestros productos son hipoalergénicos. Y mucha gente pregunta o cae en la duda de cómo eso es ser hipoalergénico sin comprobarlo en la piel. Y ahí es donde nosotros le demostramos también a través del estudio del parche que se hace en personas, no se hacen en animales. Esos estudios son con los clásicos que cuando las personas finalmente tienen algún problema de alergia y te van pegando como unos puntitos. Así Claro. mismo pasa con los productos como de limpieza y de cuidado personal. Es importante, por ejemplo, seguir como certificaciones que vayan en pos también de la regularización de los claims que se van mostrando, sobre todo para no caer en greenwashing. Así es. Es un tema que hemos tratado profundamente en el podcast y afortunadamente muchas empresas están tomando la conciencia y también las organizaciones están tomando estas medidas mucho más seriamente para tener confianza finalmente en estas certificaciones y me alegro que ustedes estén tomando este camino y también qué buen dato para otros emprendedores en Chile y quizás también para América Latina que este tipo de certificaciones o de pruebas se pueden hacer en nuestro país y en nuestra región. Pero cuando no hay instituciones que lo hagan, igual se pueden hacer afuera. Por ejemplo, a mí me pasa que el de hipoalergenicidad, nosotros no encontramos nunca un laboratorio que lo hiciera acá en Chile, Mira, así que lo enviamos la muestra a Brasil. La primera me acuerdo que la mandamos a Nueva York, Estados Unidos, y la otra ya la mandamos a Brasil. O sea, hay también en Latinoamérica hay alternativas para hacer los exacto, estudios, no necesariamente acá dentro de Chile. exacto. Y eso es muy interesante. Además, también tenemos muchos emprendedores que están escalando en la región, así que ese contacto también es muy valioso. Carolina, volvamos al tema de los envases, que es donde yo también he visto que han tenido un gran impacto en circularidad y te quería preguntar sobre qué estrategias han implementado para que estos envases que tú nos comentabas tengan una segunda vida útil. ¿Qué nos puedes contar más sobre los modelos de retornabilidad y reutilización que están desarrollando en Frimet? Sí, mira, nosotros lo primero que hicimos fue, como te contaba previamente, era el tema de la retornabilidad en base. Ya ese fue el punto inicial. Y ha sido también un gran plus porque nos llegan muchos envases y que nosotros, ¿qué hacemos? Voy a contar. El cliente compra por la página web de Freemet, ya una vez que ya se le acaban sus productos, pide, por ejemplo, otro pedido. En el segundo pedido, nosotros vamos, le llevamos el segundo pedido y traemos de vuelta estos envases, ¿ya? Estos envases se acopian en nuestro centro de operaciones, esperamos un tiempo ahí que se llene, por decirlo de alguna forma, una saca, y cuando ya tenemos 10 sacas, porque en realidad tampoco la idea es enviar un camión para que vaya Por supuesto. al higienizado, sino que cuando ya tenemos 10 sacas, que son grandes, sí, pero tremendas, las enviamos al lavado, nos traemos los envases que ya están lavados para aprovechar también el viaje, para que todos finalmente, la huella de carbono, obviamente, el proceso vaya disminuyendo lo máximo posible, las dejamos en la zona de higienizado
y nos traemos de vuelta, ¿cierto?, los envases que ya están limpios. Esos envases limpios finalmente se van a fábrica y en fábrica se vuelven a rellenar. Ya pasan por obviamente un previo control de calidad, se vuelven a rellenar y todas las bolsas en cuales llegan también esos envases, porque son muchos detalles chiquititos, se guardan y se vuelven a reutilizar también después en el otro proceso. Una vez que se hacen ya los productos, ya se rellena, ¿cierto? Sumamos ya el detergente, ese detergente, ¿cierto? Llega en una caja desde fábrica a nuestro centro de operaciones. Esas cajas son las cajas de operación, que nosotros las reutilizamos hasta 4 veces. ¿Por qué? Porque nos genera, obviamente, evitamos usar tantos materiales y también, obviamente, también evitamos costos. Porque son cajas que van desde la fábrica a nuestro centro de operaciones. Se guardan de nuevo y a los clientes se les mandan unas cajas ecodiseñadas. ¿Ya? ¿Qué se refiere con el ecodiseño? El ecodiseño finalmente es un estudio sustentable que se hace en los materiales. ¿Para qué? Para que cumplan con algunos de los principios del EMACARTO. En este caso, ¿cierto? Tratar de evitar al máximo la cantidad de residuos, impulsar lo que es la reutilización también de los materiales y por último, obviamente eso lo voy a contar al final, lo que es la regeneración. Y en el concepto, ¿cierto? Llegan a nuestros clientes estas cajas que son muy bonitas. Tenemos 4 tipos de cajas, son las chungungo, que son las más pequeñitas, las pingüino, las ballenas y la megalodón que le dicen los chiquillos, pero es la de macroalgas. Ya. Y siempre inspirando, obviamente, la fauna y la flora, ¿cierto?, de los ecosistemas marinos. Y llegan a la casa, por ejemplo, la chungunga se puede transformar en un contenedor de bolsitas para que la gente, por ejemplo, cuando tenga bolsitas pueda ir sacándolas de ahí. La pingüino se puede transformar en unos estantes para guardar libros, para guardar los mismos productos de limpieza. La ballena igual se puede transformar en un contenedor de reciclaje y también en una compostera. Y la megalodón se puede transformar en una casa de gato, que eso le encantó a la gente. Sí, pero que esa es la más grande. Entonces, como que los gatos aman las cajas. Entonces, fue como ya. Y esto obviamente se hace con un proceso de un análisis de ciclo de vida. No es así como que se hace, ay, sí, hagámosle un diseño bonito y una forma para la gente que no. Esto lo hicimos con la Clara y con la More, ya de una empresa que se llama Ready. Y estas cajas, ¿cierto? Ya hicieron todo un análisis de ciclo de vida para determinar finalmente el impacto en la disminución de la huella de carbono, de la huella hídrica y también de los costos. Porque nosotros bajamos, o sea, no sé, ante un 30% del costo de las cajas a través de este diseño. Y no solamente eso, sino que también antes teníamos que poner mucha cinta de papel, que es carísima, y con ella ya las cajas ni siquiera necesitan cinta papel, porque se ensamblan de tal forma que se evita finalmente que se utilice cinta papel. Esto es lo que más me fascina de la economía circular, es cuando los emprendedores, los empresarios nos damos cuenta que además del triple impacto que tú señalabas, que se generan a través de modelos de economía circular, el impacto que uno siente inmediatamente es un impacto positivo en el bolsillo del propio emprendedor y empresario. Y esos casos a mí me llenan de alegría porque son el punto de inflexión que te dan a entender de que este es un camino que no tiene vuelta y que por meterle cabeza, por meterle neuronas y materia gris, no solamente nos beneficiamos, sino que beneficiamos a la sociedad. Y además con estos segundos usos que, como tú decías, son extremadamente atractivos y entiendo perfectamente el caso del megalodón con la casa de gato, que lo encuentro un exitazo. Sí, y es posible. Por ejemplo, también nosotros desarrollamos una botella que se llama Refilme, ya. Pero ¿y cómo hacemos esto de? Porque nosotros teníamos un tema, el vidrio es claro, para la gente como muy atractivo, lo encuentra siempre ultra sustentable, pero la verdad que igual la huella de carbono del vidrio es alta. Y decíamos, ¿cómo lo hacemos para usar vidrio? Y también queremos que la gente reutilice estos envases, porque el vidrio es muy, o sea, tiene muchos temas como de llevarlo, traerlo y todo el tema. Necesitamos que sea reutilizado. Y ahí fue cuando se nos ocurrió tomar los clásicos envases de jugo, unos que tienen una boca ancha, ¿ya? Y esos envases de jugo, dijimos, son de material reciclado. Obviamente tenemos que protegerlos, porque mucha gente también nos decía, oye, ¿sabes que se me rompió el envase, perdí mi producto? Nos llegaban como ventas de ese tipo. Entonces, con ella empezamos a hacer un estudio de qué materialidad se podría como desamblar fácilmente, que no generara cierto impacto y que finalmente pudiese ser reutilizada.
Y así fue como empezamos a desarrollar Refilmi, que tiene una base de plástico reciclado del mar y de un embudo también arriba que lleva al gatillo o al dosificador y que también es reciclado del mar. Y eso lo hicimos en Chile o sea, lo hacemos de hecho en Chile con una empresa que se llama The Waves Company, que los chiquillos de ahí son surfistas que recogen plástico del mar de la zona ahí de Valparaíso y con ellos nos hacen todo, por ejemplo, y empezamos a colaborar con ellos y eso también se trata de la economía circular, que no vayamos a China a buscar todos los recursos, sino que, oye, si acá en Chile están, el mar está lleno de plástico, podemos perfectamente sacar materiales, el vidrio también, acá se recicla mucho vidrio, podemos ocupar vidrio reciclado y empezamos a desarrollar la Refilme y ha sido un éxito, sobre todo con el multipropósito, que es un producto que aparte que se recarga con una botellita de 20 ml y te alcanza justo para recargarlo y tú le echas agua en tu casa y lo puedes ir reutilizando millones de veces. Así que no, hay varios clientes, o sea, nosotros tenemos alrededor de 60.000 clientes y el 15% elige Refilme. Genial, genial. Definitivamente, cuando uno coloca la innovación al trabajo, los resultados son tremendos, porque estuvimos tan acostumbrados, ¿no? A ver botellones gigantescos y realmente este modelo de poder uno incorporar el agua y regenerar el producto finalmente en su propio hogar es realmente impresionante. Pero otra cosa que es impresionante, Carolina, son las cifras de recuperación que me puse a leer en la información que ustedes proveen y me encontré con que la recuperación que han generado desde Freemet es más de 60.000 envases y han evitado más de 14.000 kilogramos de plástico virgen en el uso de sus envases. ¿Cómo logran movilizar a una comunidad en esta dirección de la reutilización y de la recuperación? Bueno, a través de las redes sociales, porque es ahí donde nuestra comunidad está finalmente y estamos todos, o sea, por nada, pero yo creo que igual muy pocas personas hoy día no tienen Instagram, no tienen Facebook, TikTok ya, así como otra, y también LinkedIn. O sea, nosotras finalmente empezamos con al formar una comunidad, y eso es súper importante con nuestro cliente. No es solamente una persona que nos compra, no se trata solamente de una transacción, no, se trata de agregarle valor a través de contenido interesante, por ejemplo, no sé, les mandamos blog de contenido, por ejemplo, les contamos también la historia de nuestro envase Boya, les contamos también, por ejemplo, no sé, visibilizamos fundaciones, cuando es el Día de los Glaciares, entrevistamos a una fundación relacionada con los glaciares, le empezamos a mandar esos contenidos también a a nuestra comunidad y también tips de limpieza, y empezamos como a generar también como estrategias para que ellos reutilicen los envases, le empezamos a contar cómo hacerlo. De eso se trata también, finalmente la economía circular. No se trata solamente de hacer un producto innovador, no, el valor está en las personas, en lo que nosotros finalmente estamos contando también, y eso lo tenemos que hacer de forma lúdica, porque finalmente, no sé si viste nuestro reporte ambiental, quizás te pareció muy diferente a otros reportes ambientales que hacen otras marcas, porque es la forma de que la gente lo va a querer leer. Si no lo hacemos entretenido, hoy en día es súper difícil que alguien concentre toda su atención en eso. Entonces tenemos que hacerlo motivante y tenemos que hacerlo fácil también de entender. Y es así, finalmente, como nuestra comunidad sabe que Freemet tiene su envase Boya, ya que recuperamos plástico de la Patagonia a través de Atando Caos, y que Atando Caos, ¿cierto? Se lo pasa a Veluxa y Veluxa hace nuestros envases y esos envases los retornamos, los reutilizamos. Finalmente, los 60.000 envases, o sea, partimos también, no es como ayer, sino que ya son como te contaba, 2016, que partieron los primeros envases. Y de hecho es muy bonito de repente ver en este centro, cuando copiamos los envases, ver envases que tienen etiquetas que son de las primeras, como de los primeros lotes de producción. Y es muy entretenido, como decir, chuta, miren, o sea, esto sí prendió, como cuando uno dice, sí, esto sí funciona, sí. Funciona, ha funcionado y aparte nos genera también ahorros, porque hay envases que son muy caros. Y esos envases caros, obviamente, a nosotros igual les podemos dar muchos usos. Y no queremos finalmente, con nuestro propósito, que lleguen los envases al mar. Queremos que los podamos reutilizar. Y esto sin incentivos económicos. Ojo, que en muchos lugares del mundo, como que a la gente se les paga, o se les da como un descuento por devolver su envase y cosas de ese estilo. Nosotros nunca hemos usado esa estrategia. Sí damos descuentos en otras como instancias, muchos.
pero nunca hemos querido poner esto porque lo sentimos que es casi como algo personal que la gente tiene que entender que es un tema de conciencia. Genial, genial. Y además en esta economía de la atención, como lo hemos definido también en muchos capítulos del podcast, realmente la persuasión, el poder del mensaje juegan un rol fundamental y por eso la importancia de crear comunidades a través de la economía circular lo encuentro fantástico. Carolina, mencionaste el envase Boya, que lo encuentro uno de los proyectos también más interesantes y que además creo que cumplen con uno de los objetivos que nosotros mismos nos hemos propuesto en Revolución Circular, que es la colaboración y esta interpolinización que se genera con este mensaje, porque ustedes están trabajando con un gran amigo del podcast, con un gran proyecto de Michel Compañón, que de hecho fue el invitado número uno de nuestro podcast, así que un saludo para él, ha estado también innumerables veces compartiendo con nosotros, pero a través de uno de sus emprendimientos que es Atando Caos. ¿Qué me puedes contar sobre este gran proyecto y bonito proyecto en base Boya y cómo surgió esta alianza con Atando Cabos y qué impacto ha tenido hasta ahora? Bueno, esto surgió en Iquique. Tengo que reconocer que ya con Mitchell nos ubicábamos antes, no, no habíamos encontrado en algunos eventos, pero nunca habíamos conversado y fue en Iquique que nos conocimos en un evento de Circular Tech, que yo le comenté a él que hace tiempo que estaba buscando motivar a los plastiqueros que trabajan, obviamente, que fabrican acá en Chile, que trabajen con material reciclado. Y ellos entienden como material reciclado que es el, como lo que les queda de finalmente de su mismo plástico. Y eso no es material reciclado, porque finalmente lo que ellos dicen, no, nosotros, hay muchas marcas que dicen, trabajamos con material reciclado, pero en realidad es como un aprovechamiento de materias primas nomás, porque casi como que, no sé, estáis haciendo un material plástico y lo que te sobra, ellos lo vuelven a ingresar en su proceso. Y mucho tiempo estaba esa mala visión, y todavía está en algunos plastiqueros, que es reciclado. Mira. Y reciclado no, conversando con Michel, tuvimos una reunión con nuestro plastiquero y le comentamos que no, porque eso no era reciclado. Reciclado es ir a sacar finalmente de postconsumo el plástico y de ahí de postconsumo finalmente lo trituran y lo llevamos siempre a un pellet. Y ese pellet se ocupa como materia prima. Entonces con Michel me contó que él tenía en el sur plástico de boyas. O sea, ahí cayó pero redondito con nuestro propósito. Fue como, wow, dije yo, no, es que yo quiero ocupar ese plástico en mis envases. Michel, por favor, ayúdame a hacerlo, porque esto no se hace sola. O sea, Freemet también es una empresa que puede obviamente tener, pero si no lo hacemos en conjunto, no va a ser rentable finalmente. Y si no es rentable, esa economía circular no va a ser real. Entonces, ¿qué pasó? Mitchell, a través de Mitchell, van a buscar las boyas que están en la Patagonia, que generan también mucho inconveniente porque generan basura plástica, también generan, por ejemplo, biofouling, que es cuando las boyas empiezan a ir a otros lugares, por decirlo, del planeta y se van incrustando especies marinas y esas especies marinas empiezan finalmente a invadir otros territorios que no son su territorio de origen. Entonces, también generan estos problemas que son biológicos también, no solamente de contaminación química o plástica, sino que también estos problemas que ya son como de comunidades marinas, de biodiversidad. Y dijimos ya, ¿y qué hicimos? Lo primero que fuimos, nos unimos acá con Biloop, que es una empresa que hace estudio de huella carbón. E hicimos un análisis de ciclo de vida del plástico de boya sacado de la Patagonia, triturado por Atando Cabos, versus el plástico que viene de China finalmente, que es el plástico. Y empezamos a hacer estudio de carbono y encontraron que se reduce un 55% de huella de carbono al usar plástico de boya que se genera recolectando este plástico hecho. Ya, listo. Estábamos bien, un tic para eso que es lo fundamental. Pasemos a lo otro. Ya, listo. Empezamos a trabajar con Etanocao, empezamos a probar el plástico. Tuvimos algunos desafíos, lo hemos tenido también hasta el minuto, pero pasó la máquina al 100%. Y eso fue algo así, pero wow. Tenemos un envase, que lo tengo acá, pero se lo voy a mostrar. Por favor. Este es el envase Boya, ya que es maravilloso, que hicimos en conjunto con Atando Cabo, Beluxa, que es nuestro plastiquero, y que finalmente lo logramos sacar. Y obviamente había otro desafío más, que la industria, porque esto no sale de un color, sale de diferentes colores.
Entonces, ¿qué hacemos? Porque el plástico, obviamente, nosotros partimos con este envase, que salió de este color, un poquito más claro, un poquito más oscuro, hasta que llegamos a este de acá, al negro. Hoy en día estamos con el negro. Chuta, ¿qué hacemos en la góndola retail? Porque nuestros clientes ya lo pueden entender, los clientes e-commerce es más fácil. Pero ¿qué hacemos con la gente de retail que va a ver que hay un envase azul, uno celeste y uno negro en la góndola y que es del mismo producto? Tuvimos que pedir reunión con Jumbo y con Walmart, que son nuestros retail principales, y ¿sabes qué? Le estábamos hicimos todo el pitch de lo que consiste esto, la importancia que tiene para la economía circular, de la importancia que tiene también para ellos en un cambio de paradigma también que siempre han tenido como a la gran industria, al masivo, ¿cierto? Como bien como tradicional, no salir de ahí. Y no, o sea, claro, mándame casi que un flyer como online para yo mandárselo a todos los administradores de la sala por este lado también. Está, o sea, totalmente permitido, se entiende totalmente el proyecto, está aprobado. Entonces, eso nos permitió Buenísimo. también como tener esto, y hay que conversarlo, porque finalmente hay muchas como que no hacen las cosas porque piensan que no van a bajar las ventas, no lo van a permitir en la góndola tener algo así. Y todo se tiene que hablar, todo se tiene que conversar, porque ellos también tienen que entender, son personas. Si no conocen el proyecto, obviamente lo van a ver como algo extraño, pero si lo conocen, conocen el trasfondo, obviamente lo van a aceptar y les va a encantar que esté. Así es. De hecho, era un tema que ya está dejando de ser tema, como tú señalabas, ¿no? Yo recuerdo muy, muy temprano cuando el gran tema de diseño era, bueno, necesitamos, no sé, para producto X un envase que sea blanco porque esa sea la característica de siempre. Y eso es un gran desafío cuando se reciclan plásticos. Así que qué bueno que con este caso real que nos compartes, ya grandes empresas están tomando conciencia y están facilitando que este cambio ocurra. Y otra cosa que me alegra mucho, Carolina, de lo que contaste, es otro punto más que se une en este pequeño mapa que estamos generando en Revolución Circular, es que trabajaron y colaboraron con Biloop, que también estuvo presente en algún capítulo del podcast. Vamos a compartir aquí, de hecho, el capítulo de Michelle Compañón en sus dos emprendimientos, Converplast y Atando Cabos, también Biloop, y no dejar de mencionar a nuestro amigo Gonzalo Muñoz, que también participó muy, muy tempranamente en Revolución Circular. Pero sigamos avanzando en este impacto que está teniendo Freemet. Hemos hablado del desarrollo de ingredientes o materiales, en la reutilización de los envases, la incorporación de materiales recuperados, pero no podemos dejar de lado lo que tú hablaste como nuevos modelos de negocio, que en este caso son las líneas de recarga, que han evitado, y aquí viene de nuevo otro número muy impactante, más de 612.000 envases y el consumo de más de, ojo, 100 millones de litros de agua. Ese es el impacto que se puede tener con emprendimientos como Freemet. ¿Cómo ha sido la recepción del público a este tipo de formato que también cambia un poco la forma en cómo consumimos este tipo de productos? Bueno, primero, claro, el tema fue el siguiente, que había mucha gente y parte mucho de nuestros consumidores. Yo tengo que Así reconocer es. que ella nos enseña mucho todos los días. Que empezaron claro, al principio decían, oye, ¿y por qué no venden formato más grande o de recarga, algo que, porque en realidad, claro, funciona bien este tema del pasar el envase, pero en general hay gente que empezamos a ver, chuta, tiendas, primero el tema de las tiendas grandes. Dijimos, ¿cómo hacemos para entrar a una tienda a granel? Porque no tenemos plata, soy súper honesta, para comprar una tecnología, así como una máquina súper tecnológica. Si finalmente la tienda no va a alcanzar el espacio, o la tienda chiquitita, la gente no la va a poder comprar, no comprar la máquina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, no nos compliquemos, dijimos. Si en otros países de Europa se vende el bidón con llave. Bueno, vendamos un bidón con llave entonces. Entonces ahí empezamos y tiene que ser hasta 20 litros porque no puede ser tan pesado porque la gente lo tiene que poder tomar. Entonces empezamos a hacer un formato de recarga de 20 litros de detergente, de limpiador multiuso, de higienizantes, de lavaloza, y así empezó como a multiplicarse y le facilitamos también la vida a las personas, porque dijimos, oye, la tecnología está perfecto, pero cuando te complica la vida o Así cuando la es. gente no puede acceder a ella, finalmente no es sostenible en el tiempo. Entonces, así fue como ingresamos a 80 primeros puntos de granel en todo Chile. Y tenemos 2 máquinas, ya, en una de Plaza Gaña y el otro Los Dominicos. También ahí nos aliamos con, Ecogenius. Ellos nos arriendan una máquina que la brandeamos, ¿cierto? Y todo el tema,
y a través de ellos también, ¿cierto? La gente puede llevar su envase, incluso también le llevamos como una repisita, porque hay veces que la gente va al mall y no anda con el envase de detergente, y le vamos a dejar envase de detergente vacío para que ellos lleguen, los tomen gratis, los envases, y los recarguen y se los lleven. Son envases reutilizados, entonces empezamos como a difundir esto de esa forma de la venta a granel. Y por otro lado, el número finalmente de de estos envases evitados fue porque empezamos a trabajar, dijimos, hay gente que está muy lejos, como por ejemplo en Punta Arenas, y que, pucha, que lata que tenga que comprar 3 veces al año, 4 veces al año detergente. ¿Por qué mejor no le mandamos un envase de 20 litros una vez al año? Y así evitamos 4 envases, por ejemplo, o sea, 7 envases de detergente, ¿ya? Y así fue como empezamos a trabajar, o sea, de esta forma con formatos grandes también. Y, ¿sabes qué? Funciona, pero perfecto. A la gente le encanta recibir su base grande de 5 litros para algunos productos como la loza que les dura más, o de 20 litros. Dicen, yo compro, un amigo de Coyhaique me decía, yo compro el de José Antonio Brota, me decía, yo compro el de 20 litros que vi en Coyhaique y con eso tengo para todo el año, claro, no necesito, no me problema más. Después en base grande se pueden acopiar, ahí por ejemplo llegan de repente de Puerto Vara, se pueden llevar a una tienda y en esa tienda los toman y cada 40 envases los mandan de vuelta a Santiago a Free. Entonces, se pueden generar instancias desde la sencillez, y eso digo Claro. yo, porque a veces la gente piensa como que, ay, no, es que todo tiene que ser tan tecnológico, tan así como complicado. Sí, hay cosas que sí, lo reconozco, pero hay otras cosas que de verdad que los modelos más sencillos a veces son los más circulares. Estoy muy de acuerdo contigo porque cuando hablamos de sostenibilidad, lo más importante es que sea sostenible en el tiempo también, porque si no, estos éxitos como realmente no van a tener el impacto y me encanta que ustedes tengan este foco tan simple, tan práctico y que también sean tan abiertos a recibir las necesidades básicas y directas que tenemos los consumidores para adoptar estas tecnologías, que es lo más eficiente y eso no necesita estudio de mercado, no necesita nada, solamente necesita abrir nuestros oídos y tener el corazón abierto para escuchar este tipo de recomendaciones. Pero también mencionabas el tema tecnológico que muchas veces complica, pero muchas veces también simplifica. El 50% de nuestro podcast, además por nuestro nombre, ¿no? De revolución circular, revolución tecnológica, revolución industrial que estamos viviendo, se basa en el impacto que tiene la tecnología en emprendimientos como Freemet. Desde tu perspectiva, Carolina, ¿qué rol ha jugado la innovación tecnológica en la evolución de Freemet desde la tecnología, por ejemplo, Detox, que nos vas a contar más en detalle, hasta las cápsulas sin agua ni plástico que han desarrollado? Sí, o sea que nosotros vemos la innovación como algo constante, partamos de esa base, como algo que, porque después se vuelve un desde, por decirlo, como ya se vuelve un estándar. Eso es, la innovación es año a año, no es algo que nosotros, claro, aplicamos la tecnología que son estas micropartículas derivadas de zeolitas, ya del Maule de Chile, que son capaces de neutralizar el efecto contaminante de metales pesados, como lo que me comentaba yo, la cual está patentada acá en Chile. Pero finalmente también la tecnología nosotros la vemos ligada a todas estas aplicaciones con ecodiseño, también es parte de la innovación. Yo siento que igual es parte de desarrollos nuevos, innovadores, de descontaminar también el mar, ¿cierto? Con estos plásticos que estamos reutilizando en nuestros propios envases. Y por otro lado también está la otra parte que es la parte comercial. Yo creo que ahí Freemet fue muy visionario porque nosotros partimos con el tema e-commerce. Nadie vendía detergentes por e-commerce, nadie vendió un lavaloza, un limpiador multiuso por e-commerce. Cosa, era como rarísimo, como que la gente pero como tuvimos esta onda, nos juntamos con el Oscar de Green Glass, ¿ya? Al Oscar lo conocemos desde el principio de Freemet, es como el mismo grupito, por decirlo así, de emprendedores, venimos de la misma generación. Y me acuerdo perfecto que yo una vez lo fui a escuchar una charla, que era como el 2016, y le comenté que teníamos un desafío, que era el tema de la venta, que no había quedado la plataforma de e-commerce como un poco rara, que quería saber cómo, y el Oscar le conté que vendíamos estos productos de consumo masivo y queríamos llevar un mensaje de sustentabilidad a cada hogar. Y el Oscar me miró y me dijo, oh, claro, tienen un producto que es bacán, me dijo, es genial. Vamos a hacer, me dijo, que se vuelva como súper conocido.
Y ahí con el Oscar empezamos a hacer un curso. Mi socia se volvió experta en e-commerce. O sea, la Andrea tiene premios ya de e-commerce, de venta a través de redes sociales, de Shopify. Es seca. Yo creo que de las mujeres que hay en Chile, o sea, yo creo que es de las pocas que es muy buena para el tema comercial a través de e-commerce. Y ahí aplicamos como un cambio, un innovador en la industria. Porque en ese tiempo, o sea, el 2019 éramos, yo creo que prácticamente las únicas que teníamos un mayor canal de venta a través de e-commerce. Casi todos los tenían de esta categoría de limpieza en retail. ¿Y qué pasó? Llegó la pandemia. Llegó la pandemia y como nosotros teníamos todo armado, nosotros trabajamos remoto, no teníamos plata para pagar oficina, obviamente, teníamos nuestro centro de operaciones, que es la bodega, maquilamos con fábricas que están acá en Chile, chilenas, y fue cuando de repente partió la pandemia y nosotros ya teníamos todo armado. Y ahí fue que crecimos 5 veces, o sea, en un año. Fue pero sí, pero caótico, fue un crecimiento que vino de la mano justo con un levantamiento de capital que habíamos hecho con Brota el 2019 y nos llegó la plata en marzo del 2020. Entonces fue como que todo, yo siempre hay algo súper como intuitivo que digo, cuando las cosas fluyen y cuando se dan, así como muy ligado también al concepto de agua, es porque tienen que ser. Y finalmente esa era la oportunidad de Freemet para crecer. Y ahí fue que obviamente pudimos crecer 5 veces y después el 2021 crecimos 3 veces más y ahí estamos. O sea, igual como que ha sido desafiante, pero gracias a la tecnología, finalmente, gracias a las redes sociales, a todas las aplicaciones que usamos, oye, hoy en día la inteligencia artificial lo usamos mucho, mucho para hacer contenido, trabajamos obviamente con un equipo que es de contenido, pero finalmente igual le inculcamos a ellos que también, porque se nos hace mucho más eficiente, mucho más rápido generar textos para redes sociales, para los blogs, para buscar investigaciones. Y así estamos usando, también alguna ayuda en anotaciones de clientes, y ahí está súper integrada la tecnología en Freemet. Qué fantástico. Me encanta cómo se están apalancando por la tecnología con todos estos nuevos desarrollos que cada día que vemos las noticias, e incluso como inteligencia artificial, como nos señalabas, te generan este aumento en eficiencia, en productividad, pero cómo se han podido apalancar desde muy, muy temprano con estos ejemplos que nos señalabas, y por eso han sido reconocidas por el premio Aboni, que tenemos el gusto también de compartir. Nosotros lo ganamos con Neptuno Pumps el 2014, así que un orgullo también compartir este premio en común con Territorio Circular. Pero ya que hablaste de crecimiento, este 5X, después 3X en crecimiento explosivo, exponencial, una pregunta que yo creo todos los emprendedores, todos los empresarios que estamos involucrados en economía circular y quizás personas que quieren entrar en este tema se hacen esta pregunta, es cómo equilibran, cómo han equilibrado el crecimiento comercial con este compromiso que uno tiene con el medio ambiente, con la sociedad. ¿Alguna vez han tenido que tomar decisiones difíciles en este sentido? Sí, o sea, yo creo que es difícil. Finalmente, no hemos tenido que yo creo que la colaboración ha sido clave para nuestro crecimiento. Acá Freemet no es solamente Andrea y yo, partamos de esa base. O sea, acá trabajamos con un equipo, hoy en día somos 13 personas, en su minuto fuimos 20 personas, ya quizás para algunos suene poco, pero la verdad es que para una pyme igual son hartas personas. Y por otro lado, nuestros socios estratégicos que son las maquiladoras, las empresas que nos hacen nuestros productos y de los cuales obviamente de la mano de ellos también hemos podido crecer con nuestros proveedores también, que de repente es súper, probablemente súper como fome de repente recibir correos que te dicen, oye, este año te vamos a subir 30% el valor de X cosas. Para nosotros igual es potente, porque obviamente, chuta, ¿cómo lo hacemos? Porque igual no podemos subir un 30% de los productos a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a conversar con ellos, a generar estrategias de aumento de precio, porque no es llegar tampoco y cambiarnos también. O sea, yo creo que se generan unas relaciones importantes dentro de esto. Es fundamental que tengamos estos stakeholders que son claves dentro de nuestro negocio y con relaciones que realmente puedan durar años. Ya, y eso es fundamental para ir creciendo de forma paulatina, sustentable y sostenible también. Yo creo que eso es clave y por otro lado también es tomar decisiones de repente que de hacer cambios. O sea, si nos tenemos que achicar, nos tenemos que achicar.
que no sea algo grave, o sea, como algo que se va a acabar el mundo porque no estamos creciendo en cuanto a lo monetario. A veces crecer, sí, es súper rico crecer todos los años, pero a veces también tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, oye, quizás no crecimos en venta o no crecimos, pero sí crecimos en comunidad, que sí crecimos, ¿cierto?, en recompra, o sí crecimos en otras alternativas. El crecimiento no solamente se tiene que medir en cuántas ventas yo hago en un año. Y eso pasa mucho con las empresas y nosotras logramos entender después de mucho tiempo que en realidad no es lo más importante. No es tan importante ese crecimiento acelerado que tienen algunas startups, ¿cachai? Como que crezcamos, aceleremos, pues dámosle como plata para crecer, para crecer, para crecer. No, nosotros tenemos una personalidad, siempre yo lo he dicho, de cebra. Y vamos de lento, porque están los unicornios y las cebras. Nosotros somos cebra, totalmente esa es nuestra personalidad, porque somos reales, porque somos finalmente algo que está creciendo de a poco, que queremos que se mantenga en el tiempo, ¿cachai? Que no queremos forzarlo, queremos que sea algo que sea un crecimiento. Si se demora 3 años, bueno, y si se demora 5, también bien. O sea, pero no forcemos esas situaciones, porque si no los crecimientos pueden ser muy duros. Muy buen mensaje en este momento que también se genera muchísima ansiedad. No tengo duda que personas que nos están escuchando quizás pueden estar metidos en esta carrera que muchas veces es imaginaria o es una lucha contra el resto versus que contra uno mismo, que es lo importante finalmente. Comparto plenamente lo que señalas. Estos son juegos de mediano o largo plazo. Uno tiene que obsesionarse con la paciencia, como señalábamos anteriormente. Y también me encantó el punto que pusiste ahí muy finamente de decir que ustedes son una cebra porque son reales. Y no muchas veces el obnubilarse con estas ideas que quizás también uno las ve en las redes, en las noticias, y no muchas veces son reales. Así que un gran mensaje para poner la pelota sobre el piso, parar, detenerse un poco y crecer de manera sostenida y responsable. Y ya que estamos en estos mensajes, en estas reflexiones, llegamos a una parte del podcast, Carolina, que es una pregunta que le hago a todos y cada uno de mis invitados, y es quizás desde una mirada un poco más personal en este recorrido, en este camino que has hecho como emprendedora con Freemet, pero también con todo el conocimiento que has desarrollado en esta trayectoria. ¿Qué mensaje le dejarías a las personas que nos están viendo y escuchando en Revolución Circular en Chile, en América Latina y todos los rincones del mundo? Bueno, primero, es súper importante escuchar y también aprender de nuestra comunidad. Yo creo que eso es clave, de nuestros pares. Ojalá siempre preguntarles de qué forma podemos hacerlos sentir mejor. Y yo siento que eso es clave para generar un contacto directo y también para interiorizarnos de los desafíos que no conocemos. Por otro lado, creo que es muy importante innovar constantemente. Yo siento que cuando se habla de innovación, la innovación finalmente es agregar valor. Y agregar valor a nuestra empresa depende también de nuestra comunidad. Y porque si nosotros creemos que la innovación es algo solamente que va a servirnos o que creemos que es algo tecnológico y que va a ser un boom, sin hacer ningún como análisis a los verdaderos clientes, en realidad va a ser una pérdida de tiempo. Sí, creo que es súper importante innovar pensando siempre en que nos va a agregar valor a nuestra empresa. Y dentro de ese agregar valor, es súper importante responder a la sustentabilidad. O sea, es súper importante hacer finalmente productos desde un triple impacto, desde también ¿cómo se llama? De los tres principios de MacArthur. Yo creo que los tres principios de MacArthur son como la Biblia, no sé, como los mandamientos para los emprendimientos sustentables. O sea, son 3 tan sencillos, tan simples, que podemos aplicar en nuestra cadena de valor, que eso nos va a facilitar finalmente hacerlo. Llegar desde pensar finalmente en que cuando desarrollamos un producto, generemos el menor impacto posible, y que si vamos finalmente a tener un impacto, que ese impacto sea medible. Eso es súper importante. Por otro lado, el reutilizar, el pasar del reciclaje a la reutilización,
a ir a buscar materiales que están ahí disponibles, que nadie los está usando. Eso es maravilloso. Y por último, la regeneración de los ecosistemas naturales. O sea, para nosotros como empresa es clave. O sea, nosotros no podemos hablar de que cuidamos el agua y amamos la vida sin colaborar con ONG que vayan de la mano con eso. Sería súper cínico de nuestra parte hacerlo. Y es por eso que estamos, cuando nos piden ayuda de Oceanósfera, de Parque Catalapi, de Un Alto en el Desierto, de Mariciencia, de Jane Goodall, de la Fundación Jane Goodall, aquí estamos porque finalmente necesitamos también devolverle la mano a los ecosistemas. Y ahí es donde yo quiero también ser súper categórica y súper clara. Busquen el propósito para que de alguna forma también puedan llegar a cumplir ese modelo regenerativo que es el que buscamos. Muy de acuerdo con lo que señalas, muy, muy completo además la visión que ustedes desarrollaron y hacer hincapié de nuevo en la colaboración. Esto no va a ser solo, el camino que ustedes nos han demostrado es que está lleno de colaboradores que les han facilitado el llegar a donde están y muy merecido también con los premios que han recibido. Carolina, finalmente para las personas que quedaron interesadas, entusiasmadas en lo que han desarrollado desde Freemet y que naturalmente desde ahora ya que termina el podcast quieren comprar y adquirir los productos de Freemet, ¿dónde podemos invitarlos a ser parte de esta comunidad? Páginas web, redes sociales, tu LinkedIn, lo que quieras compartir. Bueno, pueden buscarme como Carolina Urrutia en LinkedIn, pero también lo fundamental es freemet.cl, ya para los que quieran comprar Freemet, tanto para su casa como también para su empresa o institución. Llegamos a todo Chile, ya a regiones a veces 3 días está listo el producto y acá en la región metropolitana en un día, 24 horas. Y por otro lado, también en nuestro Instagram ya tenemos casi 200.000 seguidores, así que qué rico que nos siguieran en Freemet-Chile. Free se escribe como libre, free, y Met es como libre de metales. El nombre va a quedar aquí en la descripción, en el nombre del título, por si tienen alguna duda, pero yo no tengo ninguna duda también, Carolina, que la gran mayoría de las personas que nos está viendo y escuchando ya conoce el impacto y de los maravillosos productos que ustedes han diseñado y producido desde Freemet. Carolina, como señalamos al comienzo, esta era una conversación que nos debíamos hace mucho tiempo y que haya llegado el momento y que te hayas dado esta casi hora de conversación es para mí un verdadero honor. Siempre lo digo en el podcast, ya que hablamos de recursos, el recurso más escaso y valioso es el tiempo y que me hayas regalado a mí y a todo el público de Revolución Circular este pedacito de tu vida, te lo agradecemos enormemente. Las puertas abiertas del podcast para ti y tu equipo y nuevamente felicitaciones por todo lo que han desarrollado desde Freeman. Muchas gracias, Petar, a ti. Muchas gracias y a ustedes amigos también agradecidos por acompañarnos hoy y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos. Gracias por ver este episodio de Revolución Circular. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. También nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos tu comentario aquí abajo.